partir de este momento inician los Reyes Magos por Corrillos. Bueno, bienvenidos a su programa Los Reyes Magos, que se transmite por Corrillos Televisión a través del canal YouTube. Hoy 3 temas importantes de carácter regional y nacional, y me acompaña, tengo el placer de presentar a un joven profesional que tuvo la oportunidad de ser secretario de Planeación del Departamento de Santander hace unos pocos años, Héctor Fuentes, quien además tiene conocimiento de lo que significa Santander en el contexto nacional, y hoy vamos a tocar un tema que él debe conocer muy bien, que es el tema del anillo vial externo, que acaba de ser autorizado los recursos, que hablamos de más de 400 mil millones de pesos por parte de la Asamblea Departamental. Quiero, antes de tocar los otros temas de este programa, darle la oportunidad a Héctor de que se presente, de que nos cuente quién es Héctor Fuentes, porque es la primera vez que nos acompaña en este programa. Héctor, bienvenido, qué gusto estar en Los Reyes Magos. Bueno, muchas gracias por esta invitación, un cordial saludo a todas y todas las que nos acompañan, nos siguen en redes, en este espacio tan importante de Los Reyes. Mi nombre es Héctor Fuentes, soy un economista graduado de la Universidad Industrial de Santander. Tuve la oportunidad de ser director de regionalización de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, asimismo como docente e investigador de la Universidad Industrial de Santander, de Uniciencia, entre otras universidades, y secretario de Planeación Departamental entre el 2017 y el 2019, gracias a un concurso de méritos donde la Universidad Industrial de Santander me postuló dentro de una terna para ser elegido secretario de Planeación, cargo que ha sido una gran oportunidad y desde la cual hemos podido seguir profundizando el conocimiento sobre Santander y el conocimiento sobre el país. Bueno, excelente. De verdad que bienvenido a Los Reyes Magos, mi doctor Héctor Fuentes, qué gusto tenerlo aquí. Y yo ya hice la introducción de uno de los temas. El primer tema que vamos a tocar es el tema regional, que tiene que ver, como lo decía, con el anillo vial externo, que es una necesidad apremiante que tenemos los que vivimos en el área metropolitana de Bucaramanga, e inclusive quienes pasan por este departamento hacia la costa atlántica o hacia el centro del país. Hay un segundo tema. ¿Cuál propones, Héctor, para que lo discutamos hoy en Los Reyes Magos? Bueno, pues hay un tema de interés nacional que la ciudadanía ha estado muy pendiente, y es aquellos anuncios que desde el gobierno nacional se han hecho sobre la disminución de las tasas de pago del SOAT. Hay que recordar que cerca del 61% de las motos del país están funcionando, transitando nuestras vías sin contar con este seguro obligatorio, y asimismo recordar que nuestro país ha venido creciendo durante los últimos años los temas de accidentalidad, y una de las propuestas que se ha planteado es esta disminución para ampliar cobertura y en esa medida llevar en parte un alivio a este tema que termina siendo un tema de salud pública. Bueno, este es un segundo tema, y si tenemos el tiempo, tocaríamos otro tema de nivel nacional que tiene que ver con el trabajo que está haciendo el Congreso de la República del Código Electoral. Eso es otro tema que ha generado polémica, que ha enfrentado inclusive a las mismas fuerzas que acompañan al gobierno del Pacto Histórico. Ha habido voces disonantes desde el Partido Verde y desde otros sectores que implican que hay preocupaciones, porque estamos legislando para el próximo año, cuando ya vienen las elecciones regionales de gobernaciones, alcaldías, consejos, ediles, que son los temas que más le importan a veces a la población. Entonces, con estos 3 temas introducimos a este programa de Los Reyes Magos. Qué gusto quisiéramos escuchar sus comentarios, o por lo menos verlos, para enriquecer el debate. 3 temas importantísimos, uno de carácter local y regional, 2 de carácter nacional. Vamos al primer break, un par de minutos, y volvemos a su programa Corrillos Televisión, Los Reyes Magos. Estás viendo Los Reyes Magos.
Llega el evento del año más importante de Santander, los Más Influyentes 2022. El reconocimiento a los mejores santanderianos en los sectores público, político, educativo, económico y social. En esta 10ª edición, 16 categorías. Mejor funcionario en cargo de alto nivel administrativo. Mejor congresista de Santander. Mejor jefe de despacho de la Gobernación de Santander. Mejor diputado a la Asamblea de Santander. Mejor alcalde de municipios grandes e intermedios. Mejor alcalde de municipios básicos. Mejor jefe de despacho de municipios grandes e intermedios. Mejor jefe de despacho de municipios básicos. Mejor concejal de municipios grandes e intermedios. Mejor concejal de municipios básicos. Mejor jefe de control territorial de Santander. Mejor gerente S Santander. Mejor rector o director de institución de educación pública. Mejor jefe de despacho público de Santander. Mejor jefe de prensa de entidad pública de Santander. Mejor edil de Santander. Los Más Influyentes 2022. Reconocimientos especiales a Vida y Obra, Empresario del Año, Empresa del Año, Dirigente Gremial del Año. Además, premiación a los columnistas de opinión más leídos del año de Corrillos y al talento de Corrillos Televisión. Los Más Influyentes 2022. Ceremonia de premiación en vivo este 15 de diciembre desde el Hotel Punta Diamante. Organiza Corrillos en alianza con Valdivisión, la Fundación FOET y Manager One. Los Más Influyentes 2022. La noche de los mejores de Santander. Clínica Veterinaria Bambi. Con más de 30 años al servicio de la comunidad santanderiana, ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías, odontología, radiografía y ecografías, laboratorio clínico, belleza canina y felina, transporte de mascotas, guardería y muchos más. Contamos con tienda canina y felina donde encontrarás diferentes marcas de alimentos, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Dirigida por la doctora Mildred Rojas, médica veterinaria de la Universidad de Los Llanos, ponemos la tecnología al servicio de tu mejor amigo, con amor y cariño como quisieras que siempre lo traten. Encuéntranos en Bucaramanga en la carrera 45, número 5579 del barrio Terrazas. WhatsApp 315-7811-617. Si usted busca una eficiente asesoría jurídica en temas administrativos y constitucionales, entonces debe contratar al mejor. Abogado Carlos Alfaro Fonseca, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Estamos a su servicio. Contacto 310-878-8306, 310-878-8306. Carlos Alfaro Fonseca, abogado especialista. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 146, recuperación de la malla vial. Para garantizar una movilidad segura y mejor calidad de vida a los ciudadanos, el gobierno del alcalde Miguel Moreno avanza con el proyecto de pavimentación que permitirá recuperar 18 puntos críticos en toda la ciudad. Esto nos parece una de las mejores obras que puede adelantar la alcaldía de Florida Blanca. Porque con vías, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Así avanza la ejecución de Jirón Colonial Centro Comercial, el proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Jirón Colonial Centro Comercial. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp y síganos en nuestras redes sociales. Jirón Colonial Centro Comercial. Espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Estás viendo Los Reyes Magos. Bueno, y otra vez
Aquí bienvenidos a su programa Los Reyes Magos, que se transmite siempre, que lo hacemos viernes 6 de la tarde y que nos permite llegar a miles de personas a través del canal YouTube, en Corrillos Televisión, en este programa que se ha convertido en un programa que permite que las personas de Santander y del país nos vean, opinen, participen a través del chat y nos den iniciativas que nosotros podamos apoyar de interés para toda la población. Hoy, como ya lo decía, me acompaña el doctor Héctor Fuentes, exsecretario de Planeación Departamental de Santander, y arrancamos con un tema que tal vez es el más importante para quienes vivimos en el área metropolitana e inclusive para quienes viajan desde Bogotá a la costa o viceversa, porque el impacto que va a tener este proyecto del anillo vial externo va a ser muy importante. Hoy podríamos decir que uno de los problemas más grandes que tenemos de movilidad es el hecho de que la vía Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta presenta congestión que a veces en un tramo tan corto fácilmente nos demoramos 1 hora o hora y media, y por no decir de la vía Girón, Floridablanca, que también se convierten en un cuello de botella. Por eso lo que acaba de aprobar la Asamblea de recursos de vigencias futuras que van hasta el 2030, le dan la posibilidad al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, de contratar, dejar contratado en su gobierno e iniciado, porque entiendo que arranca en febrero del próximo año ya la inversión de construcción de 28 kilómetros que nos van a permitir desembotellar el área metropolitana de esta ciudad de Bucaramanga. Y ahí yo quisiera escuchar la opinión, el conocimiento que tiene Héctor Fuentes con respecto a este tema tan importante. Bueno, pues gran revuelo ha causado esta noticia que el anterior sábado la Asamblea Departamental aprobó vigencias futuras por 480.000 millones de pesos que permitirán desde el 2023 al 2030 financiar ese proyecto que ha sido denominado el Anillo Vial Externo de Bucaramanga. Este proyecto se ha vendido como una de las obras más importantes para atender el problema que todos los ciudadanos vivimos día a día de congestión en el área metropolitana, específicamente entre la autopista entre Bucaramanga y Piedecuesta. Este proyecto, sin embargo, no es un proyecto nuevo, es un proyecto que fue pensado hace más de 30 años y que en su momento fue pensado sobre todo como una visión para desarrollar e incluir en el desarrollo del área metropolitana de un vasto territorio que quedaba hacia el occidente del Río de Oro para integrarlo a las dinámicas metropolitanas y urbanas. El proyecto sin duda se felicita ante ese vacío y esa ausencia de proyectos estratégicos que ha sido la generalidad y que son inexistentes en el área metropolitana de Bucaramanga y en Santander. Hay que hacer o recordar que si uno busca el portafolio de proyectos estratégicos que se tienen en Santander con una visión a 2030 o a 2050 son prácticamente inexistentes, y también hay que ver que durante los últimos 8 años, especialmente en Bucaramanga, no se han construido grandes obras de infraestructura. A pesar de eso, pues en la ciudadanía y en varios grupos de ciudadanos aún persisten algunos temas de debate frente a este proyecto. ¿Cuáles son esos temas? Primero, las vigencias futuras y los supuestos por los que fueron aprobadas las vigencias futuras. Se aprobaron 480.000 millones de pesos que van a ser pagos desde el 2023 al 2030, lo que significa que los próximos 2 gobernadores van a ver impactadas sus finanzas, y esto se aprobó bajo unos supuestos de marco mediano fiscal de mediano plazo, donde plantea como fuentes de financiación de esos 480.000 millones de pesos 3 fuentes: los ingresos corrientes de libre destinación, la sobretasa a las APM y las ganancias de la ESA. Hay que recordar que Santander es accionista de la ESA, una compra, o esto se ve gracias a una acción que hizo el gobierno del doctor Horacio Serpa, que permitió en cierta medida contar con esos recursos, pero que son recursos que, según los mismos informes de la Gobernación de Santander, se han destinado en los últimos años a atender parte de la cofinanciación de programas tan importantes como el programa de alimentación escolar. Entonces, una de las dudas que quedan es
¿Cómo se va a suplir esa fuente de cofinanciación de programas como el programa de alimentación escolar? ¿De dónde va a suplirse esos recursos? Lo otro, y es que en el supuesto del marco fiscal de mediano plazo, se proyecta del 2023 al 2030 tasas de crecimiento constantes de las utilidades de la ESA y de la sobretasa a la CPM del 8%. Y esto es un poco raro porque según los estudios que ha hecho el Banco Mundial, las proyecciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda en el marco mediano fiscal de mediano plazo, se prevé una crisis mundial a partir del año 2023 que posiblemente para el escenario colombiano, el escenario santanderiano, estará viendo impactos a partir del 2024, que se proyecta sea una crisis del 2024-2023 en cuanto a impactos, y que eso significaría que esa tasa constante de 8% de crecimiento no va a ser tan real. Asimismo, el Banco Mundial ha proyectado dentro de las proyecciones, perdón la redundancia, a mediano y largo plazo, una disminución en los precios de los hidrocarburos entre el periodo 2025 a 2021. Eso significaría que esa sobretasa a la CPM, impactada aún más por las políticas nacionales, no tendría esa tasa de crecimiento constante en el mediano y largo plazo, sino que tendría que tener una forma de U invertida y tendría que tener unas expectativas un poco más hacia abajo en los próximos años. Entonces, ¿quedan esas dudas? Claro, y es que tenemos que revisar la historia, y como lo decía el doctor Fuentes, es un proyecto que se viene hablando de él desde hace ya muchos años. Yo tuve la oportunidad de ser parte de un gobierno, y en ese gobierno era una prioridad ese tema del anillo vial externo, porque en ese momento, ya estamos hablando de hace 15 años, ya el impacto era importante. Imagínense el crecimiento del parque automotor desde ese momento a hoy, por lo menos entre el 200 y el 300%. Eso produce una congestión que llega hasta el municipio de Piedecuesta, pero que también traspasa hacia el sur del país, y fácilmente hoy un viaje entre Bucaramanga y el municipio de San Gil puede durar 4 o más horas. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Se han hecho ingentes esfuerzos, se presentaron los proyectos al gobierno nacional, tanto en el gobierno de Álvaro Uribe como en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, en el gobierno de Duque, las bancadas parlamentarias, y yo también tuve la oportunidad como representante de la Cámara entre el 2010 y 2014 de sentarme con la ANI, de sentarme con Invía, de sentarme con en su momento Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República, a hablar de estos proyectos. Se presentó una posibilidad de que los privados participaran a través de un convenio público-privado, y todo se quedó en fase 2 de los estudios y no avanzó. Entonces, esta medida que toma el gobernador Mauricio Aguilar evidentemente genera preocupaciones, genera dudas, como lo decía el doctor Fuentes, por el tema financiero, el tema de los recursos. El impacto es muy grande, 50% de la sobretasa de la CPM, el 50% de los recursos de las ganancias de la electrificadora. Acordémonos, si usted lo mencionaba, pero de que el porcentaje que tiene el departamento de Santander en la ESA es el 22.5%, ¿sí? Y de esas ganancias saldría el 50% para apalancar más los recursos de libre destinación. Hay grandes preocupaciones en eso, pero ya hoy que tenemos el proyecto, que es un proyecto que arranca en el Buey, en el sitio del Buey, que es donde uno sale para la Mesa de los Santos, arranca ahí con un intercambiador, va a haber 3 intercambiadores, 28 kilómetros, viaductos, y los recursos adicionales son para la gestión de compra de predios, para la gestión ambiental y social que tiene que reconocerse, y es en un trayecto que iría hasta el municipio de Girón, y que fundamentalmente lo que llevaría es a que el tráfico pesado pase por allá, no entre al área metropolitana, y adicionalmente que se garantice que sea por lo menos 60 kilómetros la movilidad que se establezca en la velocidad que se establezca en ese periodo. La verdad es que recursos de la nación nunca nos lo dieron, los público-privados no aparecieron. El gobierno departamental asume esa decisión, que no es fácil. El mismo secretario de Hacienda del departamento ha salido a decir: venga,
tenemos dificultades, pero vamos a hacer un esfuerzo. Pero el impacto sobre las finanzas de Santander sí va a ser muy, muy, muy grande. Entonces, desde el punto de vista técnico, necesario. Desde el punto de vista social, necesario. ¿Sí? Ahora viene cómo va a ser el proceso, si realmente vamos a cumplir, porque lo que se dice es que entre diciembre y enero estaría contratado ya y que en febrero arrancaría. No sé, desde el punto de vista técnico, y usted conoce más eso, doctor Fuentes, ¿qué opina? ¿Si arrancamos ese proyecto en febrero? Yo creo que ahí hay dos puntos, ya lo mencionaba, así es, el proyecto es importante, sí es importante, que es necesario, también es necesario. Queda una duda que la han hecho pública algunos miembros de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, y es porque en el proyecto original, que está dentro del Plan Vial Metropolitano, se conectaba el intercambiador del Buey, que felicitamos la inclusión de ese intercambiador, pero iba a conectar con lo que es hoy el anillo que va Café Madrid, Florida Blanca, Piedecuesta. Parece ser que en lo que quedó aprobado ya la conectante no es con ese anillo vial, sino que se va a conectar directamente con la vía que de Girón comunica con el aeropuerto Palo Negro. ¿Eso qué significaría? Que en cierta medida hay la posibilidad o el riesgo que después se genere un atasco, un tapón entre esa conexión que se genera con la vía del aeropuerto a los carros que tienen que bajar de ahí a conectarse al anillo vial Piedecuesta, Florida Blanca, Café Madrid, para poder seguir su camino. Porque hay que recordar dos cosas: este tráfico que viene de Bogotá, o de la vía que viene desde Bogotá, normalmente se dirige hacia la costa o hacia Cúcuta, y para hacer ese trayecto tienen que ir hasta Café Madrid, bien sea para subir hacia San Francisco y luego Morro Rico y salir a Pamplona, o bien sea para conectar con Río Negro. Entonces está esa duda sobre qué va a pasar en esa intersección. El otro tema, y es una oportunidad, y nos lo decía muy bien el doctor Olger, es lastimosamente no se consiguieron recursos del nivel nacional, pero ahí, y es el impacto más grande que va a tener el proyecto, se va a generar un área amplísima de desarrollo urbano, de expansión urbana, donde una gran cantidad de hectáreas de predios van a tener un cambio de uso del suelo, van a ser incorporadas en el perímetro urbano, y eso va a requerir un reto de financiar la ampliación de la infraestructura de servicios públicos para poderlos incluir en esa dinámica urbana, pero también la posibilidad para los municipios, incluso para la gobernación, que aún lo puede hacer, porque la norma dictamina que en la adopción del instrumento de contribución por valorización se puede hacer o aplicar incluso después de ejecutada la obra. Entonces hay una posibilidad de conseguir recursos recuperando parte de las plusvalías y la valorización que esta importante obra va a generar sobre todos esos predios, y que permitiría a la gobernación liberar esos recursos de ICLD, de utilidades de la ESA, de ACPM, para financiar otras obras importantes, como es las vías deterioradas que tenemos en Sotonorte, la vía Guabatá Puente Nacional, que acaba de sufrir un deslizamiento, una caída en su banca, entre otras importantes obras de infraestructura. Entonces esto es realmente importante en estas dos obras. Frente al proceso de contratación, pues es una obra de 8 años de ejecución, o sea, una obra importante en el tiempo. Ya hay unas alertas porque en la primera actuación, que es la sacada de prepliegos, se pone un plazo de 4 días hábiles para montar propuestas. Pues 4 días hábiles está dentro de los términos de ley, pero para un proyecto que tiene una ejecución de 8 años, hay muchos ingenieros que plantean que se puede hacer un tiempo más largo para que realmente mayor cantidad de oferentes puedan preparar sus ofertas y puedan apostarle a esta obra para que los santanderianos quedemos con la mejor ejecución posible. Bueno, mira que esto genera polémica, como lo hemos dicho, pero yo tengo que reconocer ese paso que acaba de dar Mauricio Aguilar como gobernador de Santander, al asumir él solo, el costo de esta gran obra, porque ni siquiera el área metropolitana participó, ni el gobierno nacional, ni los privados. Se habla de que no va a haber peajes, ¿sí? Que es una forma de
de recuperar los recursos invertidos. Eso es una vía que por lo menos en el proyecto quedó que no va a tener peajes, pero que adicionalmente, como lo decía el doctor Héctor, va a tener la posibilidad de generar un crecimiento, de generar la plusvalía de un trayecto importantísimo. Son 28 kilómetros en una de las zonas importantes del área metropolitana. Para finalizar esta parte, queremos es decir que ojalá la vía se haga en las mejores condiciones, se contrate como debe ser, y el crecimiento y la movilidad del área metropolitana, no dentro de 8 años, sino ojalá dentro de 2 o 3 ya estemos disfrutando de esta obra. Es un tema que es duro, pero que asume esa responsabilidad Mauricio Aguilar, y ojalá le salga bien. Vamos a un corte de comerciales y ya venimos con el segundo tema, que es el que tiene que ver con algo que es nacional, pero que nos importa a todos, o por lo menos a las miles de personas que tienen una moto, que tienen un taxi o que tienen un microbús intermunicipal, que su bolsillo se vería a partir de la próxima semana, del 1 de diciembre, aliviado, porque van a recibir un subsidio del 50% del pago del SOAT, que es algo que impacta y que estamos hablando de varios billones de pesos. Que ya diremos de dónde van a salir y cómo van a salir y cómo se va a ejecutar esta propuesta del gobierno del presidente Petro. Ya volvemos, los Reyes Magos, vamos a un corte de comerciales y continúen ustedes viéndonos hoy viernes 25 de noviembre del año 2022. Estás viendo Los Reyes Magos. Llega el evento del año más importante de Santander, Los Más Influyentes 2022. El reconocimiento a los mejores santanderianos en los sectores público, político, educativo, económico y social. En esta 10ª edición, 16 categorías. Mejor funcionario en cargo de alto nivel administrativo, mejor congresista de Santander, mejor jefe de despacho de la Gobernación de Santander, mejor diputado a la Asamblea de Santander, mejor alcalde de municipios grandes e intermedios, mejor alcalde de municipios básicos, mejor jefe de despacho de municipios grandes e intermedios, mejor jefe de despacho de municipios básicos, mejor concejal de municipios grandes e intermedios, mejor concejal de municipios básicos, mejor jefe de control territorial de Santander, mejor gerente S Santander, mejor rector o director de institución de educación pública, mejor jefe de despacho público de Santander, mejor jefe de prensa de entidad pública de Santander, mejor edil de Santander. Los Más Influyentes 2022. Reconocimientos especiales a Vida y Obra, Empresario del Año, Empresa del Año, Dirigente Gremial del Año. Además, premiación a los columnistas de opinión más leídos del año de Corrillos y al talento de Corrillos Televisión. Los Más Influyentes 2022. Ceremonia de premiación en vivo este 15 de diciembre desde el Hotel Punta Diamante. Organiza Corrillos en alianza con Valdivisión, la Fundación FOET y Manager One. Los Más Influyentes 2022. La noche de los mejores de Santander. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio. Nos ha servido mucho pues porque algunos no podemos desayunar en la casa, entonces pues venimos acá y es muy rico la comida. Porque con educación el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Con voz potente y clara son tratados los temas de ciudad. Y les interesa un bledo
Luis Alfredo Bonza habla duro en hora pico. Ningún tema lo deja impávido. Sabe que lo que se calla no se arregla. Por eso les habla claro a los funcionarios. En hora pico, los líderes comunales tienen la palabra. El barrio es protagonista y la gente es la vida. Los sábados, hora pico, en donde la calle juega su rol. Mascota Center Clínica Veterinaria y Spa. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 5155, en Cabecera, Bucaramanga. Contamos con servicio médico veterinario y atención urgencias veterinarias las 24 horas del día, con instalaciones avaladas por la Secretaría de Salud. Nuestros consultorios son adecuados con normas de bioseguridad y a su disposición un laboratorio clínico dotado con gran tecnología para el diagnóstico rápido y oportuno de su mascota. El personal es altamente calificado en medicina de pequeñas especies. Tenemos servicio de imagenología, ecografía, rayos X, guardería felina, nuestro quirófano es especializado en tecnología de punta para asegurar procedimientos rápidos y seguros. Su mascota tendrá atención personalizada las 24 horas del día por parte de nuestro equipo médico veterinario. También prestamos el servicio de spa y peluquería canina, en el cual usamos productos de alta calidad. Nuestro pet shop cuenta con una gran variedad de productos con los mejores precios para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Denos el gusto de atenderlos. Mascota Center, salud y bienestar para su mascota. En Colombia hay un lugar mágico, rodeado de inmensas montañas, bañado por caudalosos ríos, de impresionantes paisajes, con diversidad de climas y sitios que invitan a la aventura, al disfrute de sus delicias y a la fascinación por su cultura. Es Santander, un destino en donde los sueños de libertad se hacen realidad, donde te pones a prueba, en donde te desafías. Exploras lugares misteriosos e increíbles que encierran mitos y leyendas que evocan tu espíritu aventurero. Aquí, en Santander, los gritos son de emoción y adrenalina. El llanto es de risa y la aventura es un estilo de vida que se experimenta al máximo. Quien pisa tierra santanderiana es santanderiano. Estás viendo Los Reyes Magos. Bueno, y volvemos a su programa Los Reyes Magos, que se transmite viernes 6 de la tarde. Esta tarde de viernes estamos hablando de temas de interés departamental y nacional. Vamos a un tema de interés nacional, pero que importa mucho también a nosotros los santanderianos. Y es lo que tiene que ver con el decreto que se acaba de expedir por parte del gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro, para dar un alivio del 50% del valor del SOAC a quienes son propietarios de motos de menos de 200 centímetros, taxis
o microbuses intermunicipales. Esto es un alivio para el bolsillo de un sector importante de la población, sobre todo los que menos ingresos tienen. A pesar de que una moto la tiene hoy desde el estrato 1 hasta el 6, la mayoría están entre el estrato 1 y 4, y eso genera un muy buen impacto en la familia. Es un costo que se disminuye de manera importante. Pero ¿de dónde va a salir esa plata? Pues sale del presupuesto general de la nación, que lo pagamos todos nosotros. Un poco más de 2 billones de pesos anuales de esa reforma tributaria que se acaba de aprobar. De ahí saldrán esos recursos, y eso ha generado polémica en muchos sectores, porque además tiene muchas aristas. Aquí internamente hablábamos de que cualquier proyecto que se presente en lo público, no importa cuán bueno sea, siempre tendrá detractores. Así que quisiera escuchar su opinión, doctor Héctor, de este tema que, repito, es muy importante y que inicia la próxima semana, el 1 de diciembre. Bueno, realmente hay que recordar que esto fue una promesa de campaña del electo y en ejercicio presidente Gustavo Petro, que está haciendo realidad a través de este decreto. En el país tenemos un parque automotor cercano o superior a los 16 millones de automotores, de los cuales cerca de 10 millones son motocicletas, y son justamente las que tienen mayores tasas de accidentalidad. De estos 10 millones de motocicletas que existen en el país, cerca del 63% están transitando por las vías de nuestros departamentos sin el SUAT, o sea, sin una cobertura frente a cualquier siniestro vial que puedan presentar. Hay departamentos como lo son Córdoba, Arauca, Chocó, La Guajira, donde cerca del 85 o 90% de las motocicletas que transitan no tienen su SUAT contratado. Lo que el gobierno está planteando con esta medida tiene por lo menos 3 caminos. Uno, un tema de progresividad. Hay que recordar que la gasolina aumenta porque se deja de subsidiar con un aumento cercano a los 400 pesos mensuales. Entonces el gobierno propone una disminución en el SUAT para compensar de forma progresiva, que es progresiva, que los más vulnerables sean los beneficiados a través del SUAT. Segundo, lo que plantea es que el bolsillo de las ciudadanías que no tienen normalmente el SUAT y que ante un accidente tienen que vender lo poco que tengan o tienen que de alguna forma poder atender al herido, puedan tener una cobertura. Y tercero, pues también es una forma, como lo decía, de tener información fidedigna de cuáles son las motocicletas que se están transitando en el país y en cierta medida de disminuir impacto sobre la salud pública a través de accidentalidad, aunque hay expertos que de forma muy válida indican que el que la gente tenga cobertura de seguro no significa una reducción en la accidentalidad que se tiene hoy. Lo otro de la medida es que no está destinada solamente a motos, también a microbuses, buses urbanos e interurbanos. Esto con el objetivo de aliviar o disminuir los costos de operación del servicio público de transporte en las ciudades y en las regiones. Bueno, pero mira, aquí yo voy a tocar una parte del tema, y es lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en los últimos años con el SOAT. Ya lo decías que en algunos departamentos no están vendiendo los SOAT para las motos. Yo estoy vinculado a una empresa que tiene presencia en el sector, y la disminución en los últimos meses, podríamos decir, de este año, de la venta del SOAT fácilmente puede llegar entre un 60 y un 70%, porque dejó además de ser un negocio para tanto las aseguradoras como para los intermediarios. Hasta el año anterior, un intermediario ganaba el 12% efectivo de la venta del SOAT, que con otras arandelas que se le daban podía subir hasta el 25%. Cuando cumplía unas metas específicas, las aseguradoras daban hasta el 25%. Esto bajó, de acuerdo a la ley expedida el año anterior, al 5%. Se dejó de ser un negocio para los intermediarios y prefirieron no vender, porque el costo administrativo, el costo del talento humano era más alto que el 5% que empezaron a pagar. Sectores no solo de La Guajira, casi que toda la costa no venden SOAT. Y
las motos, como ya lo decía, de los 16 millones de automotores en el país, 10 millones son motos, pero adicionalmente el 60% de los accidentes de tránsito en Colombia ocurren con las motos. Este año van 6.557 muertos, de los cuales casi 4.000 han sido en accidentes de tránsito producidos por motos. El seguro del SOAT, ¿qué ampara? Ampara la atención hospitalaria en todos los niveles de quienes sufren el percance o los que fueron afectados por el percance del vehículo o de la moto. Eso implica que el peatón, que el conductor, que los ocupantes del vehículo van a recibir atención a través del seguro del SOAC. Adicionalmente a esto, el seguro del SOAC tiene la oportunidad de cubrir hasta un número de salarios mínimos mensuales legales vigentes si hay en caso de muerte. Esto ayuda evidentemente a quienes sufren las contingencias o por lo menos a sus familias, pero tiene detrás otros factores, y es que en Colombia, y hay que decirlo, no solamente no venden en algunos sitios del país los SOAT para este tipo de vehículos, sino que adicionalmente la gente no paga, hay evasión. Entonces, si a partir del 1 de diciembre se baja al 50%, pero la moto debe 3 años o debe 4 años, tiene que pagar primero la deuda para poder acceder a esta rebaja. 2. En el 2020 aparece un decreto que disminuye el 10% del valor del SOAC en la medida que esa persona, propietaria del vehículo, no ha hecho reclamaciones y adicionalmente ha pagado a tiempo antes de que se le venza el periodo. Con esto, lo que nosotros vemos es que a pesar de los alivios, la evasión aumenta. A quien sea tomado sin el SOAC, se le cobra 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, o sea, 1 millón de pesos, y esto genera un impacto para el bolsillo, pero aún así, y uno ve retenes todos los días, capturan motos, inclusive ya empezó una costumbre, por lo menos en Bucaramanga, de que se unen todos los que van a llevar la moto. Ocurrió esta semana, lo vi en algunos medios, y se montan al carro del tránsito y bajan las motos a la fuerza. Esto no puede ocurrir, pero le decía, el trasfondo es que ha habido una problemática importante, falta de autoridad del Ministerio de Vías y Transporte o de Transporte. Hay un problema a nivel regional, un problema con los aseguradores, un problema con los intermediarios. Ojalá que el impacto sea positivo y que la gente deje de evadir y responda, porque hay otro problema, y es que cuando me accidento y no tengo SOAC, entonces es el Estado, a través de unos recursos que tiene para este tipo de contingencias, para este tipo de siniestros, quien asume el costo, y eso estamos hablando de cualquier cantidad de cientos de miles de millones anuales. Entonces, importante que asumamos el compromiso de no evadir, de pagar los impuestos. Segundo, de tener al día el SOAC y todo lo que se nos pide, que está en la norma cuando uno conduce o cuando uno se moviliza como conductor en un vehículo o en una moto. Hay muchas aristas que tiene esto, y la verdad es que necesitamos cultura ciudadana, mayor intervención de las autoridades y adicionalmente directrices claras y ciertas por parte de la normativa del gobierno nacional. Bueno, frente a eso, no hay excusa ya para seguir evadiendo. O sea, que la ciudadanía tenga ese mensaje de reducción del 50% en el seguro, creo que es una forma de atacar esa excusa, que no se compre al mismo por los altos costos. Estamos hablando que una moto de 100 centímetros cúbicos
paga un seguro de 220.000 pesos. Termina siendo un alivio y, como lo decía anteriormente, pues también es una forma de hacer progresivo en cierta medida las actuaciones del gobierno nacional. Lógicamente esto se va a suplir con recursos del presupuesto general de la nación. El gobierno nacional busca que parte de los recursos que van a recaudar de los 20 billones de reforma tributaria terminen subsidiando en parte este SOAT, y sobre todo lo que queremos o lo que esperamos es que ojalá el 100% de la población que anda en motocicleta pueda tener acceso al SOAT, pueda pagarlo, ponerse al día de sus cuotas, y que se sigan evitando cosas como lo que pasó ayer en Real de Minas, ese conflicto por que un alféar o un policía retiene el vehículo por no cumplir con la documentación exigida. Somos ciudadanos, tenemos deberes, tenemos derechos, pero tenemos el deber como mínimo de andar en nuestros automotores cumpliendo con todo lo de la ley, y también tenemos la obligación y el derecho de ser atendidos, pero pagando pues estos impuestos y pagando instrumentos como el SOAT que permiten proteger la vida. Bueno, yo creo que aquí hay suficiente ilustración con este tema, que tiene un impacto importante para los bolsillos, sobre todo de las clases más desfavorecidas, porque, como lo decía, la mayoría de las motos, de los conductores o de los vehículos de transporte intermunicipal y de los taxis son personas que pertenecen al estrato 3 y 4, y esto hace que sea un alivio para sus bolsillos. Doctor Olga, señor, una cosa ahí que alimenta el debate. Cuando uno analiza las cifras de crecimiento del parque automotor, prácticamente en todo el país son las motocicletas donde se está concentrando ese aumento en el parque automotor. Lo vemos en Bucaramanga. En Bucaramanga el tema de las motocicletas, de la congestión, las motocicletas tomándose el espacio de las ciclorrutas, digamos algo impresionante. Y más allá del SOAT, pues este es un tema que hay que empezar a reglamentar, a ponerle más dientes y sobre todo a que se ejerza control ciudadano. Esto tiene mucho que ver también con temas de seguridad, medidas que se han propuesto como el no parrillero, entre otras cosas, que terminan viendo con una medida que algunos han dicho que también va a impulsar el aumento aún mayor de ese parque automotor de motocicletas, y que va a ser un reto creciente para que las ciudades, los mandatarios actúen frente a él. Es que el aumento del número de motos en el país ha sido desproporcionado. En algunas zonas del país, sobre todo en Magdalena Medio, en la costa, el número es con un crecimiento que supera el 200 al 300% en los últimos años. La accidentabilidad, la irresponsabilidad y también, como lo decía, la falta de autoridad. Aquí hay un número de motociclistas que hacen caravanas cuando les parece. Si no es con anuencia de las autoridades, por lo menos se hacen de la vista ciega porque no actúan, y lo que la ciudadanía percibe es que aquí cada uno hace lo que le parece. Hay muchas voces que no están de acuerdo con esta medida. Yo pienso que los propietarios todos estarán de acuerdo, pero ojalá esta medida incentive el pago del SOAT, el tener un seguro que lo protege en caso de alguna dificultad, porque también, además de lo que hemos dicho, se presta, primero porque ha habido carteles del SOAT, ¿sí? La venta del SOAT falsificado, adicionalmente carteles que se han dedicado a cobrarle al SOAT traumas o heridas o heridos que no han sido producto de un accidente de tránsito. Cualquier persona se cae y se fractura, y otro va y dice: venga, es que iba en mi moto y se cayó y se fracturó, o me ocurrió esto y estaba en la moto o en el carro. Eso se presta también para que haya dolo en este tipo de actividades. Pero la conclusión final: bienvenida el proyecto o el decreto por parte del gobierno, y ojalá tomemos conciencia de lo que significa no solamente tener la moto, sino conducirla bien
no conducirla en estado de embriaguez, y que haya cursos, porque hoy cualquiera compra la moto e inmediatamente sale a andar en la moto sin tener ni idea siquiera de las normas de tránsito, ni siquiera de conducirla como debe ser. Así que esto es un tema de cultura ciudadana que se lo dejamos a todos ustedes para que ayuden al gobierno y nos ayuden a todos a mejorar la movilidad de la región, del departamento y del país. Estás viendo Los Reyes Magos. Llega el evento del año más importante de Santander, los más influyentes 2022. El reconocimiento a los mejores santanderianos en los sectores público, político, educativo, económico y social. En esta 10ª edición, 16 categorías. Mejor funcionario en cargo de alto nivel administrativo. Mejor congresista de Santander. Mejor jefe de despacho de la Gobernación de Santander. Mejor diputado a la Asamblea de Santander. Mejor alcalde de municipios grandes e intermedios. Mejor alcalde de municipios básicos. Mejor jefe de despacho de municipios grandes e intermedios. Mejor jefe de despacho de municipios básicos. Mejor concejal de municipios grandes e intermedios. Mejor concejal de municipios básicos. Mejor jefe de control territorial de Santander. Mejor gerente S Santander. Mejor rector o director de institución de educación pública. Mejor jefe de despacho público de Santander. Mejor jefe de prensa de entidad pública de Santander. Mejor edil de Santander. Los más influyentes 2022. Reconocimientos especiales a Vida y Obra, Empresario del Año, Empresa del Año, Dirigente Gremial del Año. Además, premiación a los columnistas de opinión más leídos del año de Corrillos y al talento de Corrillos Televisión. Los más influyentes 2022. Ceremonia de premiación en vivo este 15 de diciembre desde el Hotel Punta Diamante. Organiza Corrillos en alianza con Valdivisión, la Fundación FOET y Manager One. Los más influyentes 2022. La noche de los mejores de Santander. Reporte especial. Tiene en cada programa un invitado especial. Los invitados que tienen historia, presente y futuro van al aire. En medio de una conversación informal, cada invitado cuenta su vida, su trabajo, su quehacer diario. Reporte Especial es un programa para conocer un poco más en profundidad temas que por el afán del momento se diluyen. Miller Arévalo les pregunta con sencillez pero con desparpajo para lograr escuchar eso que a nadie le han contado. Sonrientes o nostálgicos, revelan las historias que no tenían planeado contar. Reporte Especial, siempre con un invitado especial. Clínica Veterinaria Bambi. Con más de 30 años al servicio de la comunidad santanderiana, ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías, odontología, radiografía y ecografías, laboratorio clínico, belleza canina y felina, transporte de mascotas, guardería y muchos más. Contamos con tienda canina y felina donde encontrarás diferentes marcas de alimentos, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Dirigida por la doctora Mildred Rojas, médica veterinaria de la Universidad de Los Llanos,
Ponemos la tecnología al servicio de tu mejor amigo, con amor y cariño como quisieras que siempre lo traten. Encuéntranos en Bucaramanga en la carrera 45, número 5579 del barrio Terrazas. WhatsApp 315-7811-617. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La UNAD, como pionera en Colombia, aporta una pedagogía que se apoya en las tecnologías de la información y las comunicaciones, dando una solución a los problemas de cobertura y calidad, con programas de formación que tienen como escenario de aprendizaje el ciberespacio. La virtualidad es el modelo que rompió el paradigma de la educación tradicional a nivel global. Ha trascendido distancias a través de sus campus virtuales, de sus laboratorios remotos, simuladores y medios de comunicación. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigma. Manito, el Tony es para venir en familia, pero también para muchas cosas más. Por eso anímese a venir con sus colegas del trabajo con estas recomendaciones. Primero que todo, le recomendamos nuestros salones privados para que tenga un espacio y así pueda desarrollar su actividad. Siempre le recomendaremos un almuerzo porque todo suena mejor con la barriga llena. O también puede venir a probar nuestras deliciosas onces, ya que es un plato más ligero y permite que haya más conversación. Y sobre todo le recomiendo venir al Tony porque tenemos platos buenísimos y personal que hará sentir a sus colaboradores como en casa. Estás viendo Los Reyes Magos. Bueno, y llegamos a la parte final de este programa de los Reyes Magos y vamos a tocar un tema de carácter nacional, pero muy importante para todos. Y es la discusión que acaba de arrancar en el Congreso de la República de un proyecto de ley de iniciativa del gobierno presentado con mensaje de urgencia. La reforma al Código Electoral. Desde la Constitución del 91 no tenemos una reforma importante al Código Electoral. Se han presentado diferentes iniciativas. Acordémonos que el año anterior se presentó un proyecto que hizo tránsito en el Congreso de la República, fue aprobado y la Corte Constitucional lo tumbó porque tenía vicios en su discusión, en su trámite. Esto también, como un compromiso del gobierno o de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, se introduce con 377 artículos. Eso es un mamotreto. Yo creo que es uno de los proyectos de ley más grandes en articulado, por lo menos que se ha presentado en los últimos años. Ahí le metieron la mano, yo creo que todos. Y eso generó polémica no solamente en las bancadas de oposición, sino inclusive en las bancadas del gobierno, del pacto histórico, que llevó, fundamentado en críticas muy grandes de algunos de sus miembros, a que el gobierno el día anterior hubiese quitado el mensaje de urgencia. Y lo que yo podría decir, y aquí apenas arranca la discusión con Héctor, y lo que podría decir es que esto es el INRI, la muerte de este proyecto, que por lo menos en esas circunstancias no se va a dar. ¿Qué opinas? Bueno, realmente esta propuesta de reforma al Código Electoral la necesita el país. Digamos, lo que está en discusión no son esos cerca de 9 puntos básicos sobre los cuales está estructurado el código, que es todo lo que tiene que ver con participación de jóvenes de 14 a 28 años en los procesos de elección, qué es lo que tiene que ver con voto electrónico, qué es lo que tiene que ver con transporte gratuito el día de las elecciones, qué es lo que tiene que ver
con el fortalecimiento de la democracia interna a los partidos, las listas cerradas, el cumplimiento de cuota de género entre mujer y hombre, subirlo del 30 al 50%, sino lo que ha llevado a que el gobierno tenga que quitar ese mensaje de urgencia al proyecto de ley ha sido ese rum que ha existido sobre cómo la registraduría ha tratado de aprovechar internamente la propuesta de reforma al Código Electoral para fortalecerse, digamos, no desde el punto de vista frente al Código Electoral, sino fortalecerse desde su burocracia, desde su fuerza interna para posicionarse aún más fuerte. Y empiezan unos runrunes básicamente desde miembros del Partido Verde culpando al gobierno, culpando al pacto histórico de querer pagar un favor sin pruebas y generando en cierta medida un conflicto. El gobierno nacional, pues, que toma la decisión de quitarle el mensaje de urgencia para no mandar una mala señal a la ciudadanía, para no llevar una presión incoherente frente a lo que han sido sus campañas, sus propuestas de campaña. Sin embargo, pues hay que resaltar, y lo digo nuevamente, que los principios del Código Electoral siguen siendo necesarios y siguen siendo importantes para modernizar el sistema electoral en Colombia. Es que mira, adicionalmente aquí algunos de los artículos que han sido polémicos tienen que ver más con una reforma política que con una reforma al Código Electoral, y se le ha tratado de introducir esos factores que han generado esas preocupaciones, y por eso escuchábamos hace unos pocos días a una congresista, Katy Jubinao, muy conocida, era una influencer antes de llegar al Congreso de la República, que salió frontalmente, y como lo decías, sin las pruebas, a decir que se le estaba pagando un favor a Alex Vega, el registrador, que había ayudado al pacto histórico a elegir un número más importante de congresistas, porque acordémonos que una vez dado el resultado electoral, en los días posteriores, el número de congresistas del pacto histórico, por lo menos en Senado, aumentó el número de 5, y adicionalmente algunas dudas que se han suscitado desde la elección presidencial en lo que tuvo que ver el actuar de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aquí lo que tenemos que ver es que hay una pelea política de fondo, aquí hay un entramado que tiene unas implicaciones importantes para el país, ya como lo decía el doctor Héctor, temas de fondo como la financiación estatal en el 100% para las campañas políticas, el tema de las listas cerradas, el tema de la equidad de género, lo que tiene que ver con el transfugismo político, que finalmente es lo que termina aprobándose, y es lo que hemos vivido los colombianos en las últimas 3 y 4 periodos cuando se han presentado proyectos de reforma política o reforma al Código Electoral, y ha quedado en algunos casos simplemente en transfugismo político, porque siempre hay intereses de ese tipo, de los gobiernos del momento y de algunos de los partidos políticos que ven ventajas en ese sentido. Tal vez lo más polémico de esto, y pienso que eso es un tema que me gustaría discutirlo, es el tema de las listas cerradas. ¿Qué opinión tienes tú de las listas cerradas que generan grandes preocupaciones en los actores políticos y en el mismo pueblo? Bueno, teóricamente las listas cerradas son un buen instrumento siempre y cuando existan mecanismos explícitos y aceptados de democracia interna en los partidos. Si no está claro cuál es ese mecanismo, ese sistema de democracia interna en los partidos, las listas cerradas lo que van a hacer es profundizar la inequidad en el acceso a los cargos de elección popular y en los avales. Entonces, claro, es una forma, en cierta medida, de generar disciplina partidista, disciplina ideológica, y que el elector puede identificar claramente cuando apoya a un partido cuál es esa línea ideológica, cuáles son esas propuestas programáticas que están apoyando. Pero si no hay mecanismos claros, específicos de democracia interna en los partidos, esto no va a avanzar en nada. Yo me vuelvo un poquito, digamos, ese es el tema frente a la reforma política, pero hay temas del Código Electoral que vale la pena en serio rescatar y que ha sido una solicitud de la ciudadanía. Por ejemplo, el control a las encuestadoras. En verdad da vergüenza ver algunos análisis o algunas encuestas que no le pegan a nada.
No se sabe si es que están amañadas, si es que el mecanismo o el instrumento estadístico utilizado fue mal calculado, y es importante que eso se pueda reglamentar, porque eso de una u otra forma genera opinión, genera en alguna medida un sesgo de las decisiones de los electores, y es importante. Y frente a la reforma electoral, el tema de las listas cerradas, yo creo que sí, pero no así. Hay que hacer un proceso realmente de democracia interna en los partidos. Bueno, yo tengo una percepción o una concepción más bien de lo que son las listas cerradas. No nos digamos mentiras, en este país la mayoría de los partidos políticos tienen dueño o tienen un jefe que asume las decisiones. La democracia dentro de los partidos es mínima, es la realidad que nos toca. Por lo tanto, el tema de listas cerradas es lo que decida quien maneja el partido. Quienes ostentan hoy las credenciales tendrán la posibilidad de reelegirse sin ningún problema. Quienes tienen el poder de la cercanía a quien maneja el partido se elegirán también o buscarán estar entre los primeros. Aquí ha sido exitoso las listas cerradas casi que exclusivamente en el caso del uribismo, cuando tenían candidato propio ganador a la elección presidencial, como en el caso del gobierno anterior con Duque, o en este caso del pacto histórico que coloca 20 senadores de la República, porque tenían un candidato presidencial que termina ganando la elección. El resto de partidos no le apuestan a las listas cerradas porque no tienen esa fuerza. Cuando hay un gran líder que empuja y que fácilmente puede poner 700, 800 mil votos, 1 millón de votos, pues las listas cerradas tendrían validez. De resto simplemente es una componenda de quién va de primero, quién segundo, quién tercero, quién cuarto, o el que más tenga plata para poner. Trabajan los primeros y los de atrás ya no trabajan. Si no hay un gran líder que coloque votos, que tenga esa posibilidad, ese partido fracasará y no tendrá un resultado electoral importante. Por eso, desde mi concepción, es antidemocrático. No hay en este país ese tipo de democracia partidista. Se ha perdido la razón de ser de las diferencias. Hoy ser conservador y ser liberal, desafortunadamente, por lo menos allá en el Congreso es lo mismo, ¿sí? Es posible que en el discurso, en la plaza pública sea diferente, pero allá es exactamente lo mismo. Han aparecido un número de vertientes casi con las mismas costumbres, así que allá hay temas que hay que revisar. Igualmente, lo que viene el próximo año son elecciones regionales. Es bueno hacer una reforma al Código Electoral a portas de iniciar unas campañas regionales que son importantísimas. Vamos a elegir los más de 1000 alcaldes del país, vamos a elegir los 32 gobernadores, vamos a elegir decenas de miles de concejales y algunos miles de ediles. Es bueno ya a portas, cuando ya hay candidatos que ya conocemos, hay muchas campañas andando en casi que todas las ciudades y departamentos del país. Me parece que eso no es bueno, a no ser que la ley, cuando se apruebe, que yo creo que va a tener grandes dificultades si el gobierno le quita mensaje de urgencia, eso implica que se va a discutir ya en el próximo año, en marzo del próximo año, ya no tendrá la posibilidad de tener vigencia en el 2023, sino ya será en el 2026. Sí, le quita un poco de fuerza, pero también a veces no termina en nada. Sí a la reforma del Código Electoral, pero con condiciones claras, con propuestas que realmente se hagan de cara a la ciudadanía. Esa es mi percepción y considero que las leyes en el Congreso de la República, por lo menos estas últimas que hemos votado, la reforma tributaria, la ley de paz total, han tenido en su mayoría unos buenos resultados. El gobierno tiene mayorías y las ha impuesto, pero temas controversiales como como la reforma pensional, como la ley de tierras, como la reforma a la salud, que harán tránsito en el Congreso el próximo año, no creo que sean tan fáciles y tendrán una discusión que debe ser de fondo para bien del país. Así que mil gracias, doctor Fuentes, por acompañarnos, mil gracias a Diego en la dirección técnica, a Juvenal como cabeza de este equipo,
a su familia, la verdad, cosas importantes por hacer. Hoy es 25 de noviembre, un día especial, un día importante, no solo para mí, sino para todos ustedes. Mil y mil gracias. El anterior programa fue producido por Corrillos.